por una motocicleta blanca de mediano cilindraje, la misma que usualmente utilizan los sicarios para ultimar a sus víctimas. Garzón iba solo, aún sabiendo de las amenazas de las que fue víctima. Nunca solicitó protección a las autoridades. Meses atrás, al parecer el humorista había recibido amenazas del entonces jefe paramilitar, al ser declarado objetivo militar por su labor como mediador para la liberación de secuestrados con el grupo insurgente del ELN. A las 5:45 de la mañana de ese 13 de agosto de 1999, al llegar al semáforo de la calle 26 con carrera 42, Garzón iniciaría su cita con la muerte. Los sicarios ya lo venían siguiendo. De algún sitio de Bogotá que aún es desconocido, los dos asesinos a sueldo salieron temprano en busca de Garzón. Lo siguieron por varias cuadras, lo interceptaron en la avenida del Dorado, pero tenían que esperar para sorprenderlo en un lugar de poco tráfico. Segundos después de girar a la izquierda, los sicarios interceptaron la camioneta en la que se movilizaba el periodista. Jaime Garzón fue asesinado esta mañana. 4 tiros, 3 de ellos certeros, impactados en el cuello, terminaron con la vida de Jaime Humberto Garzón Forero. Es una etapa de mucha violencia. Su camioneta rodó aproximadamente una cuadra hasta estrellarse contra un poste. Para ese momento, Garzón ya había fallecido. Los colombianos deben rodear hoy la prensa colombiana, porque no se puede acallar de esa manera. Muerta la inteligencia, acribillado el talento, masacrada la libertad. 15 minutos antes estábamos charlando y dándonos la bendición y a los 15 minutos ya estaban dando la noticia de que lo habían asesinado. Minutos después el lugar fue acordonado. La identidad de la persona asesinada se había establecido y el inconformismo del país se empezaba a notar. Hace 14 horas, en una calle de esta ciudad, fue asesinado el periodista, humorista y gestor de paz Jaime Garzón Forero. Su crimen generó... Aquí me tocaba echarle su lechecita, su tinto y 4 sobrecitos de azúcar. Y me decía, pero me lo pone todo el amor del mundo, porque es que sin amor no se puede vivir, me decía. Mi mami lo quería mucho, viene sido como un hijo mío. A Garzón le faltaron 4 cuadras para llegar a su sitio de destino, la cadena radial Radionet. Ese día su personaje Heriberto de la Calle y muchos otros que lo caracterizaron durante su carrera profesional fueron silenciados. Nada justifica la violencia. Queremos un país sin violencia. Llevamos 40 años con la violencia y de nada ha servido. Démosle un chance a la paz. Usted pone las condiciones. Tan solo unas horas después de cometido el crimen, las autoridades creían tener pistas claras sobre los responsables. Desde un comienzo se responsabilizó del asesinato de Castaño, quien según versiones del mismo Garzón lo tenía amenazado de muerte. Más adelante, los organismos de seguridad capturaron a los presuntos homicidas, 2 hombres que según las autoridades pertenecían a la banda de sicarios La Terraza de Medellín. Varios testigos los delataron. Minutos después del crimen, los organismos de seguridad iniciaron las investigaciones en busca de responsables. Hasta ese momento, lo único que sabían las autoridades de Jaime Garzón, a través de sus familiares y amigos, es que los últimos días estuvo intranquilo por las amenazas que recibió, según él, del hoy extinto jefe paramilitar Carlos Castaño. La gobernación lo contrata para que le colabore en la intermediación de ciudadanos secuestrados, lo pone en peligro y no lo protege. 2 horas más tarde de haber ocurrido el asesinato, las autoridades ya tenían un retrato hablado de uno de los posibles sicarios.
La Policía Nacional acaba de revelar el retrato hablado de uno de los sicarios que aparentemente participó en el asesinato del periodista Jaime Garzón. De acuerdo con el informe... La descripción la dio una mujer que se convertiría para las autoridades en testigo clave del caso, pero que poco tiempo después sería cuestionada por la defensa de la familia por algunas inconsistencias en sus declaraciones. Ese día, según el relato, la mujer logró observar desde la ventana de un edificio el rostro de uno de los sicarios, además de detalles exactos de la motocicleta y las prendas de vestir que utilizaron. Escuché unos disparos y me asomé a la ventana. Vi como a una distancia aproximada de unos 12 metros a dos jóvenes en una moto 250 por el tamaño, porque algo sé de motos. Como característica tenía guardabarros delantero blanco y la parte de atrás roja. El tanque no lo vi. Jamás vi las placas de la moto y no sé si las tendría. El muchacho que iba conduciendo la moto tenía un casco grande, no sé si negro o azul oscuro. La chaqueta era oscura, como un impermeable grande, oscuro también. El parrillero sí lo tengo en mi cabeza, totalmente fotografiado. Iba con un pasamontañas negro, no llevaba casco, llevaba el pasamontañas recogido con lo que da la cara hacia atrás, lo cual me permitió verle perfectamente la cara. Llevaba un buzo negro, un jean claro desteñido, botas gruesas como brama de color negras. El parrillero llevaba un arma en la mano derecha, un arma de color negra, más o menos de buen tamaño. El hombre después de los disparos miró como 3 veces hacia atrás, como subiendo hacia la Feria Exposición, como cogiendo hacia el barrio La Gran América. 4 meses más tarde, el Departamento Administrativo de Seguridad DAS llevó hasta la ciudad de Medellín a la testigo para reconocer en fila de personas al homicida. Según los documentos, ese día la mujer, en medio de una gran agitación y presa del llanto, reconoció a alias Bochas como uno de los sicarios. Casi simultáneamente, un segundo testigo que fue tomado en cuenta inicialmente confirmaba la primera versión. Se trataba de alias el Profe, un informante al servicio del DAS que ya había colaborado en el desmantelamiento de diferentes bandas que operaban en Medellín. Según él, una conversación que escuchó en una esquina daría pistas sobre la muerte de Garzón. A Mascotica, a otro muchacho del barrio, a quien tampoco le sé su nombre y quien está dispuesto a declarar, le propusieron hacer un cruce en Bogotá sobre un asesinato que en ese momento no se sabía quién era la víctima. Bochas, al ver la seriedad del asunto, abrazó a Mascotica y se lo llevó aparte de la demás gente que estaba ahí en el grupo. Sostuvieron una conversación privada entre ellos dos un buen rato. Después llegó Bochas y, frotándose las manos con una alegría reflejada en su rostro, dijo: "Esto está votado". Inmediatamente le dijo a Toño, de quien tampoco sé su nombre, pero estuvo detenido en días pasados en estas instalaciones del DAS, donde debe estar reseñado: "Venga que lo necesito a usted", y también se retiraron a conversar. Ellos dos solos se dieron la mano como quien hace un trato y regresaron al grupo. Su versión fue apoyada por otros 2 testigos, la novia de alias el Profe y uno de sus mejores amigos. Sin embargo, para las autoridades, uno de los hombres clave para la investigación era alias Mascotica, quien nunca fue interrogado, pues falleció extrañamente poco después del crimen de Jaime Garzón. Hubo gente que fue asesinada, que fueron testigos reales y ya la asesinaron. O sea, de muchas formas han querido ocultar, han querido borrar, han querido tergiversar la muerte de Jaime. Solo aciertan a repetir. Garzón presentía su destino. Las amenazas del líder paramilitar lo llevaron a buscar 2 días antes de su muerte a un contacto en la cárcel Picota de Bogotá para agendar una reunión con Carlos Castaño Gil. La cita se llevaría a cabo justo un día después de ser asesinado. Él sabía que lo iban a matar. Los días previos a su asesinato fue a la cárcel a hablar con amigos de los paramilitares para averiguar qué era lo que iba contra él, porque sabía que lo iban a matar y lo mataron. Yo sabía y él me dijo que tuviéramos mucho cuidado, pero no nos imaginamos nunca que nos lo fueran a asesinar. 2 años más tarde, la Fiscalía libró orden de captura en contra de Edilberto Antonio Sierra Ayala, alias Toño, sindicado de ser el sicario que ese día conducía la motocicleta. 6 meses después, su compañero también fue capturado en la ciudad de Medellín. Alias Bochas fue señalado por los testigos como el hombre que disparó el arma.
Carlos Castaño Gil, señalado como el autor intelectual del crimen, fue declarado reo ausente el 6 de abril del año 2000. En el 2004 se le condenaría finalmente a 38 años de prisión. Sin embargo, a pesar de los supuestos adelantos en las investigaciones hechas por las autoridades, la historia cambiaría. Las evidencias demostrarían que los testigos eran falsos. Estamos en CTI, Acción contra el Crimen, porque la realidad supera la ficción. Ya regresamos con este especial sobre la investigación del crimen del periodista y humorista Jaime Garzón. Todavía nadie entiende cómo un crimen de tal magnitud no se ha esclarecido después de 9 años. Aunque 2 hombres pagaron una condena en la cárcel La Picota de Bogotá, meses después fueron absueltos, según las investigaciones, porque todo había sido un montaje preparado por falsos testigos. Una carta escrita por uno de los supuestos testigos en la que preparaba a otro declarante desvirtuó las declaraciones sobre los responsables. Cuatro años más tarde, las dudas sobre las declaraciones de los testigos comenzaban a tomar mayor fuerza. La entrevista que brindó una funcionaria del DAS en el año 2003 modificó las investigaciones. Tenemos probado que hubo una desviación de la investigación por parte del DAS, se ordenó investigar y no se ha investigado, no se ha sancionado a nadie y pudimos establecer que testigos que aparentemente eran independientes terminaron ser personas que estaban pagadas por el DAS. Según la detective forense, la testigo le aseguró haber visto de cerca a los 2 sicarios mientras se desplazaba en un bus de servicio público rumbo a su trabajo, y esa no era la versión inicial. Escuché unos disparos y me asomé a la ventana. Cada día, las investigaciones permitieron revelar a la luz pública los secretos más guardados del caso Garzón, que hasta hoy pocos conocían. Hubo cosas más graves todavía y es la desaparición de la información del Centro Automático de Despacho de la Policía Nacional, del 112, donde la gente llamó y dio información, donde la policía dijo que esa información la había mandado a la Fiscalía y donde nunca llegó a la Fiscalía ni nada. Pocos días después, las copias de los documentos perdidos fueron hallados en un archivo personal de un funcionario del Centro Automático de Despacho de la Policía. Un agente de la policía, una mujer que quería mucho a Jaime Garzón, cogió una carpeta y metió ahí algunas pequeñas informaciones y la dejó ahí en su gaveta, y cuando hicimos la inspección judicial donde debía estar la información no estaba y ella entregó esa gaveta, esa pequeña información. Entonces la pregunta es, ¿quién desapareció la información del Centro Automático de Despacho de la Policía? Para el año 2000, 5 meses después del crimen, ya el Ministerio Público cuestionaba las declaraciones. Solicitó entonces una inspección judicial al apartamento de la testigo. Debía realizarse a la misma hora en que sucedieron los hechos, con la presencia de peritos topógrafos, así como un examen de optometría para la mujer, al igual que una certificación del IDEAM con respecto a las condiciones de visibilidad que había el 13 de agosto de 1999, a las 5:45 de la mañana. Sin embargo, de las peticiones solo llegó la certificación del IDEAM y la inspección al lugar se realizó solo 2 años después, según los documentos, porque el DAS mantuvo en reserva la ubicación exacta de la testigo. Allí se logró establecer que era imposible observar a los sicarios 3 cuadras al oriente, que las descripciones detalladas no eran posibles, pues los sicarios se movilizaban a altas velocidades. En esa diligencia se probó que era imposible físicamente ver lo que ella decía que había visto, pero hubo más irregularidades. Por ejemplo, la persona que elaboró el retrato hablado en juicio dijo que la hoja donde estaba el retrato y lo que había ahí no era lo que ella había hecho. Por esos días, la testigo extrañamente desapareció. Hoy en día, nadie sabe su paradero. La versión que aparece en el juicio es que ella estaba en México, ¿no? Y esa fue la versión oficial que manejó el DAS también, ¿no? Otro de los misterios que rodeaban el caso era la declaración de Wilson Javier Llano Caballero, alias el Profe, quien por casualidad escuchó una conversación en una calle de Medellín
en la que según él se planeaba el crimen de Jaime Garzón. Días después de sus afirmaciones, se conoció que los dos testigos que alias el profe había llevado a las autoridades eran su novia y su mejor amigo, a quienes había obligado a declarar en contra de alias Bochas y alias Toño. Sí, claro, hubo muchos testigos falsos, hubo gente que fue asesinada, que fueron testigos reales y ya la asesinaron. Poco tiempo después, tanto su novia como su mejor amigo se retractaron en las declaraciones. Las autoridades iniciaron entonces la búsqueda de alias Mascotica, mencionado en las declaraciones del profe y quien tendría información exacta del crimen. Bochas, al ver la seriedad del asunto, abrazó a Mascotica y se lo llevó aparte de la demás gente que estaba ahí en el grupo. Misteriosamente, Mascotica fue asesinado el 9 de mayo de 2001 en una calle de Medellín. Unos días después de la muerte de Mascotica, uno de sus familiares llevó a la fiscalía un documento clave que establecería el montaje de los testigos. La carta fue encontrada en la vivienda de la víctima y describía las declaraciones que Mascotica o alias Memo debía entregar a la fiscalía contra alias Bochas y alias Toño. Sobre ese documento, las autoridades realizaron un dictamen grafológico que prueba que la carta fue escrita por alias el profe. Meses después, los dos capturados serían dejados en libertad. A las investigaciones se sumaron las declaraciones de alias Don Berna y alias HH, quienes confirmaron la autoría intelectual de Carlos Castaño Gil en el homicidio. El negro tiene siempre la terraza y Carlos siempre incomodaba al negro de esas misiones. Él era el que se encargaba de llevar a cabo todos esos homicidios ya así en Bogotá o acá en Medellín. Y él le confirmó al negro la muerte de Jaime Garzón y se llevó a cabo por parte de la terraza. 9 años después, todavía no hay nada claro y al parecer las autoridades no tienen mayores pistas. Es que leí el plan. Aquí termina CTI, Acción contra el Crimen, porque la realidad supera la ficción. Nos vemos en un próximo capítulo. Que descansen.